Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo están? Hola, hola. En un momentito más iniciamos, ¿eh? Con nuestro en vivo del día de hoy, que estamos a 10 de septiembre de 2025. Bienvenida, Delia, María, Grace, Arturo. Bienvenidos. Gracias, doctor. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Ahorita comenzamos, ¿eh? Vamos a dar unos 5 minutitos a que se junte un poquito más de gente e iniciamos. El día de hoy vamos a hablar de un tema súper, súper importante, que es la nutrición consciente. Bien, muy bien. Buenas tardes. Bienvenida, Gladys. En un momento ya iniciamos, ¿eh? Bienvenida, Adri. En un momentito más iniciamos. Vamos a dar unos minutitos más para ver si llega más gente. E iniciamos con nuestro tema del día de hoy. Muy bien, ya casi iniciamos con nuestro tema de nutrición consciente del día de hoy. Vamos a esperar unos 1 o 2 minutitos más e iniciamos.
Bien, pues yo creo que vamos ya a iniciar con nuestro tema del día de hoy. Y bueno, bienvenidos los que están. Muy buenas tardes a todos. Les saluda a Asdrúbal García Mendoza, médico especialista y coach con programación neurolingüística. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que ya me habían comentado por ahí que tenían dudas de por qué no tocábamos este tema. Y bueno, el día de hoy lo vamos a hacer. Se llama nutrición consciente. Y bueno, cuando todos los que escuchamos la palabra nutrición consciente, pues entendemos que se trata con respecto a la comida, qué es lo que hay que comer, cómo hay que comer, pero vamos a hacer unas consideraciones generales. Me va a permitir compartir pantalla para ver la presentación con las diapositivas. Sí se observa, ¿verdad? Ok, por aquí ya lo estamos viendo. Eh, bien, sí se ve, ¿verdad? Se acaba viendo cómo uno en la otra parte de la pantalla se esfuerza. ¿Perdón? Que no escuché. Sí, doctor. Ah, perfecto. Excelente. Bueno, vamos a empezar ya con el tema. Respecto a la nutrición consciente, también llamada mindfulness eating, por sus siglas en inglés, la podemos definir como es el comer poniendo plena atención al alimento que estamos ingiriendo, relacionándolos con la comida sin culpa, sin ansiedad y sin estrés. Esta es la definición de lo que es nutrición consciente. Muchas de las veces, en muchas ocasiones, cuando nosotros ingerimos un alimento, pues a veces lo hacemos de manera inconsciente, en automático, porque tenemos que ir a trabajar, porque ya se nos hizo tarde, porque tenemos que darle velocidad y a veces llegamos a la cocina y lo que caiga, ¿no? Un pan con un café, una fruta rápidamente o lo que encontremos o la comida que preparamos un día previo, pero el chiste es salir rápido. Y la nutrición consciente, el enfoque es ponerle el 100% en el proceso de alimentarnos. Número uno, desde escoger la comida que vamos a ingerir, preparar la comida, o sea, cocinar los alimentos y por supuesto lo más importante, que es pues disfrutarlos, que es comerlos de manera consciente. Aquí es muy importante lo que les comento con respecto a que muchas de las veces pues estamos acostumbrados a comer de la manera mucho más rápida, muchas veces sin ni siquiera tener los cuidados necesarios de qué es lo que estamos comiendo, de qué es cómo lo estamos comiendo, qué es en sí nuestra alimentación. ¿Por qué? Pues porque andamos, como les digo, corriendo, porque llevamos a los hijos a la escuela, ya se nos hizo tarde, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la definición en general del mindfulness eating, que es la nutrición consciente, y vamos a ver otros aspectos importantes de esto. Dentro de la nutrición, de la alimentación, existe lo que llamamos nosotros la alimentación primaria y la alimentación secundaria. Son dos tipos de alimentación. Muchas de las veces decimos alimentación, pues pensamos en la comida, pensamos que es lo que comemos únicamente, pero no. La alimentación primaria se refiere a las áreas de nuestra vida que nutren, pero no nuestra comida, no nuestro cuerpo, sino nuestra alma, el ser, el espíritu, el alma, que nutre a la persona y se refiere a los aspectos emocionales y mentales de tu vida. ¿Qué haces con tu vida desde el punto de vista del alma? La alimentación primaria es esencial para tener salud en tu vida, pero sobre todo para vivir en armonía con motivación y con felicidad. Esto es clave. Muchas de las veces solamente nos enfocamos en la comida, que es la alimentación secundaria, que es los alimentos que nosotros ingerimos, pero nos olvidamos de toda la alimentación primaria, que es lo que nutre el alma de la persona. Recuerden que nosotros somos energía y nosotros desprendemos esa energía y nos retribuimos de lo que siempre mencionamos, que es el campo cuántico,
la latiz, la fuente universal o Dios, que es la energía que mandamos hacia el campo cuántico y eso es lo que se nos regresa hacia nosotros mismos. ¿Y eso cómo lo alimentamos? Pues con todas las cosas que hacemos en nuestra vida. Y ahorita vamos a ver una gráfica muy interesante donde vamos a ver prácticamente todo lo que puede nutrir el alma de la persona. El principal objetivo de la nutrición consciente es establecer una relación saludable y de pleno disfrute, ojo, con la comida, sin remordimientos de que ching, voy a engordar, esto me va a hacer daño, la última vez que lo como ya después ya no lo vuelvo a comer, no, nada de eso, un disfrute completo de lo que estamos comiendo y lo que involucra cada parte de tu ser, que es la alimentación que ya decíamos primaria, que es en cuerpo, en mente, en los sentidos y en las emociones. Prácticamente es la nutrición consciente. Repito, primaria es lo que nutre tu alma y secundaria es lo que generalmente nosotros comemos en el día a día. Entonces, ese es el objetivo principal de la alimentación, de la nutrición consciente. En esta gráfica vemos o se observa que son todos los aspectos de nuestra vida que alimentan nuestra alma, que alimentan nuestro espíritu desde el punto de vista energético. Y vean ustedes, aquí tenemos, por ejemplo, espiritualidad, creatividad, por supuesto, las finanzas, por, por supuesto, la educación, la salud, por ejemplo, la actividad física, por ejemplo, cómo está el ambiente en nuestro hogar, cómo nos llevamos con nuestra familia, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros papás, con nuestros hermanos, cómo está el entorno familiar, ¿de acuerdo? La comida de la casa, si nosotros acostumbramos a comer en casa o tenemos que comer fuera por cuestiones laborales, por cuestiones de trabajo, las relaciones con los amigos, la vida social, las cuestiones que nos hacen que nos dan disfrute, que hacemos para poder disfrutar la vida. Y si se fijan, todo esto de la nutrición consciente, pues es un cúmulo de situaciones que al final de cuentas de lo que se trata es de tener un equilibrio emocional y alimentario para nuestra vida. Recuerden que el cuerpo solamente es el cuerpo. Eso es lo que nos presentamos en la vida para poder interactuar. Pero repito, somos energía y esa energía, la gente puede captar esa energía de parte de nosotros y si nosotros tenemos alguna situación donde estamos mal de dinero, donde no tenemos salud, donde, por ejemplo, somos gente que no es sociable, que no tiene amigos, donde, por ejemplo, no tenemos la educación o no tuvimos la educación necesaria, no tenemos las distracciones en la vida, todo eso lo vamos a reflejar ¿en qué? En nuestro cuerpo. En nuestro cuerpo, que es la presentación que tenemos ante la sociedad. Entonces, por eso en la nutrición primaria tenemos que encontrar todo eso que a nosotros nos puede llenar energéticamente hablando para poder expresar esa buena vibra. Por ejemplo, en la cuestión espiritual, pues hay mucha gente que, por ejemplo, es católica, hay gente que es cristiana, hay gente que se siente a gusto con esa tendencia de espiritualidad y está bien, cada quien se llena de acuerdo a sus principios, de acuerdo a su educación y eso está perfecto. Si eso te hace sentir a gusto, si te hace sentir contento, te hace sentir feliz, pues adelante, hay que hacerlo. ¿De acuerdo? Hay gente que le encanta tener fiestas cada 8 días, estar con los amigos. Adelante, también eso es válido, por supuesto. Y yo les preguntaría a ustedes, pues ¿a quién no le gusta tener dinero? Pues a todo mundo, ¿verdad? Porque pues nos guste o no, con dinero es como funciona el mundo. Entonces, pues eso también es algo que te llena. En cuanto a la educación, por ejemplo, en el caso particular, a mí me encanta operar y eso me da una satisfacción importantísima. Y eso es parte de mi educación. Por eso estudié medicina, por eso me hice cirujano, porque es algo que a mí me llena en mi vida. Y ustedes tienen que encontrar en este círculo de la vida todos los aspectos importantes en su vida que los van a hacer sentir contentos,
felices. Recuerden, nosotros venimos a esta vida a una sola cosa, que muchas veces no lo entendemos, que es hacer felices. Y sin embargo, la gente entiende lo contrario o hace exactamente todo lo contrario, donde no son felices, donde son carentes, donde tienen muchas situaciones, que eso ya lo comentamos en otras charlas con respecto a las programaciones o virus mentales que nuestros papás implementan desde que nosotros somos niños. Entonces, esto es bien importante, entender todos los aspectos no relacionados con la comida que nos van a hacer felices, que nos van a hacer sentir contentos, felices con nuestra vida misma, ¿de acuerdo? Entonces, vean ustedes aquí, hay diferentes tipos de hambre. Ahora sí, no solamente relacionado con la nutrición primaria, con la alimentación primaria, pues hay diferentes tipos de hambre también. Ahora sí, relacionado con la comida, por ejemplo, el hambre visual, cuando nosotros estamos caminando, vamos por una calle y de repente vemos que alguien está preparando comida y la vemos, pues inmediatamente se despierta un estímulo a nivel cerebral donde nos despierta precisamente la sensación de hambre, ¿no? También tenemos hambre olfativa, que es exactamente lo mismo. Cuando nosotros estamos oliendo comida, cuando estamos en la cocina de la casa y nuestra esposa está preparando comida, está haciendo algo muy rico, inmediatamente se despierta esa sensación de tener hambre, tanto visual como olfativo. O también cuando, por ejemplo, te queremos tener la sensación de tener algo en la boca, porque eso también despierta el estímulo del hambre. O el hambre del estómago, cuando, por ejemplo, no sé si les ha pasado que no han comido y de repente sienten como un retortijón en el estómago, como que el estómago les está diciendo, oye, ya es hora de que comamos algo. También ese es el hambre del estómago. El hambre celular, pues eso se ve prácticamente, obviamente es una necesidad. Cuando nosotros, por ejemplo, vemos a una persona desde el punto de vista médico, así le llamamos caquéctica, quiere decir muy flaquita, muy delgadita por alguna enfermedad o porque tiene un tumor o algo, ahí estamos hablando de hambre a nivel celular, ¿de acuerdo? Hambre emocional, cuando, por ejemplo, es lo mismo, ¿verdad? Que dice cuando tenemos una situación amorosa, muchas de las veces, como les comentaba en la mañana, que las penas con pan son buenas, pues relacionamos una cuestión amorosa con el hambre. Y hay ocasiones en que si estamos deprimidos o está la chica deprimida por una cuestión del amor, que la dejó el novio, que se enojó con la pareja, con el esposo, pues les dan ganas de comer. Entonces, esa es otra situación también en la cual tenemos nosotros que tener en cuenta para poder saber los tipos del hambre. Y el hambre mental, pues es precisamente también todo lo que llega a nuestra mente cuando estamos en una situación de hambre, de necesidad, de que no, que simplemente no se tiene para comer, pues esto es relacionado con la cuestión mental. Entonces vean ustedes cómo hay diferentes tipos de hambre. Como decíamos, son las sensaciones corporales e internas externas al momento de alimentarnos. El hambre visual, como decía, deseo de comer directamente relacionado cuando se ven los alimentos, lo que comentábamos. El hambre olfativa, el deseo de comer directamente con los aromas. También esa es otra de las situaciones que nos despiertan la sensación de hambre. El hambre de la boca es deseo de comer directamente relacionado con la búsqueda de sensaciones placenteras, de tener el alimento directamente en la boca y sentirlo, sentir el sabor, sentir la consistencia, sentir varios aspectos de los alimentos. El hambre del estómago, el hambre física, se rige por las señales fisiológicas del estómago. Cuando el estómago avisa, como les decía, que de repente sentimos que se nos retuerce el estómago, pues ¿por qué? Pues porque tenemos hambre. Entonces es el hambre del estómago o el hambre física. Ya estamos hablando directamente de la alimentación secundaria. ¿De acuerdo? Y el hambre celular se rige por las necesidades energéticas del organismo, variando de acuerdo al ciclo de vida en la que en cada persona se encuentre. Entonces, por ejemplo, aquí, si es una persona que hace ejercicio, que hace actividad física, pues va a requerir va a tener más necesidades energéticas de una persona que es sedentaria o que no hace ejercicio y por supuesto va a requerir más que, pues más comida. Ese es el hambre
a nivel celular. El hambre emocional se da cuando el impulso, la necesidad de regular emociones es controlado a través de la comida, lo que les decía. Si yo me enojo con mi pareja, pues a mí me da por comer, ¿sí? Entonces eso es una cuestión donde se rige por el impulso o la necesidad, repito, de regular las emociones, es controlado a través de la comida. Y el hambre mental, pues es el que dice que la mente sobre lo que se debe o no comer, qué alimentos son o no saludables, permitidos o prohibidos. Aquí la cuestión es de la persona, dice, sabes que esto no lo como porque me hace daño, o no lo como porque me cae mal, o no lo como porque me inflama. Por ejemplo, hay muchas gentes que comen frijoles y se inflaman del abdomen. Pues esa es una cuestión mental donde dice la gente no los como, pues porque me siento mal, porque me inflamo, me siento muy mal de mi estómago, por eso no lo como, ¿de acuerdo? Entonces, estos son los tipos de hambre que nosotros tenemos que tomar en cuenta para más o menos saber controlar, porque recuerden, las emociones y la comida está muy relacionado en todo lo que es la comida, porque como les decía, si yo estoy triste, como, si yo me siento solo, como, si me estoy deprimido, como, y eso por supuesto que va a repercutir en que la persona llegue a una situación de obesidad. Entonces, por lo tanto, estos tipos de hambre van a determinar la elección de los alimentos que vamos a ingerir, ¿de acuerdo? Estos tipos de hambre son los que van a determinar qué alimentos vamos a ingerir en nuestra vida y, perdón, eh, todos estos alimentos van a determinar todo lo que nosotros vamos a ingerir y están bien conectados con el organismo para darle a tu cuerpo lo que necesita, siempre teniendo como base dos señales muy importantes. Uno, que es el hambre y la saciedad, ¿de acuerdo? Ahorita vamos a ver al final de la charla los lugares donde la gente en el mundo vive más y un punto importantísimo para ser longevo, pues es el tipo de dieta, precisamente lo que la gente come, pero no solamente lo que la gente come, sino lo que la gente hace, cómo se relaciona, qué es lo que hace en su vida, por qué hay gente que vive en 100 años, países, lugares donde viven 100 años, 110 años y lo viven con una calidad de vida impresionante y por qué hay gente que desafortunadamente en otros países no llegan a 70, 80 años cuando la mayoría de la gente ya ha fallecido. Entonces esto es bien importante porque esto es un equilibrio que va a determinar cuántos años vamos a vivir y qué calidad de vida vamos nosotros a tener, ¿de acuerdo? ¿Cómo aplicar la nutrición consciente en el día a día? Pues esa es la pregunta que todo el mundo quisiéramos saber, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué hago para poderme nutrir bien? ¿Qué hago para poder tener ese equilibrio del cual habla el doctor en cuanto a las emociones y en cuanto a la comida? Bueno, primero que nada, lo que tienes que hacer es observar, mirar detenidamente qué vas a comer. O sea, hay ocasiones, como les decía, que cuando nosotros nos levantamos por la premura del tiempo, ni siquiera te fijas qué comes, ni siquiera te fijas, solamente agarras lo que ves y vámonos. Entonces, un primer punto para aplicar la nutrición consciente es observar qué es lo que vas a comer o previamente en la noche a ese día, pues tú preparar tu comida o planear qué es lo que vas a desayunar. Si puedes desayunar en casa, si tienes que llevarte el desayuno al trabajo, si no tienes tiempo para hacerlo en casa, todo eso tienes que planearlo y eso lo puedes planear previo a un día previo a la salida. Eso es clave. Obviamente hay que saborear, tomar los bocados de forma consciente. ¿A qué se refiere? A saborear la comida, a disfrutar la comida, a sentirte bien con la comida, a veces a no tener esa sensación de culpa, de decir, chin, ¿por qué me voy a comer esto? ¿Me voy a comer lo otro? Esto no debería de comerlo, no debería de tomar esto, no debería de tomar lo otro. Siempre hay ese sentimiento de culpa. Lo interesante aquí es saborear y disfrutar tu comida que has planeado previamente, ¿de acuerdo?
Algo muy importante y que a veces la gente no hacemos es desconéctate completamente del teléfono, de la televisión, de la radio. Enfócate única y exclusivamente a disfrutar y a dedicarte solo a comer. Porque la gente está comiendo y está con el teléfono, por un lado, y está viendo el teléfono celular, o hay gente que en la cocina tiene una televisión y está viendo la televisión y está comiendo. Hay que aprender a disfrutar al 100 tu comida, enfocándote básicamente en ella, no teniendo otra distracción en tu vida. Y desafortunadamente no lo hacemos, ¿no? Les repito, siempre estamos con el celular, estamos con el teléfono, damos un bocado y ahí estamos viendo el Face. O estamos viendo la televisión, entonces no nos enfocamos en el presente y eso es muy importante que lo hagas para tener y para poder disfrutar y aprovechar bien tu comida, ¿de acuerdo? Nunca hagas juicios, hay que alimentarte desde tu autocuidado, quiere decir que es una comida bien planeada. No hacer juicios se refiere a que esto me va a hacer daño sin antes saberlo. Tú tienes que observar y elegir y definir qué es la mejor comida para ti. Esto es bien importante porque a veces también creemos que lo que a mí me va a hacer muy bien, lo que a mí me va a caer muy bien, a otra persona puede ser que no. Todos somos diferentes, somos cuerpos diferentes y no todos nos puede caer bien la misma comida. Por eso es bien importante desde que tú te conozcas qué es lo que te inflama, qué es lo que te hace sentir mal, qué es lo que no te cae bien para que eso lo evites y tú puedas elegir la comida que realmente quieres, ¿de acuerdo? Toma conciencia del proceso de vida en el que te encuentras. Esto se refiere a que si tú eres joven, si haces ejercicio, si eres deportista de alto rendimiento, pues vas a tener que tener un proceso específico de alimentación. No va a ser lo mismo la alimentación de un joven que hace deporte, que es un joven que hace un deporte de alto rendimiento, a una persona de 50, 60 años, o una persona de 80 años, o una mujer embarazada, o un niño. Obviamente, cada quien va a tener ciertas características para poder alimentarse de la manera adecuada para su edad y para sus condiciones, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los beneficios de la alimentación consciente? Bueno, pues es sostenible en el tiempo, mejora tu elección de los alimentos. Comentábamos en el punto anterior que una de las características de este tipo de alimentación consciente o nutrición consciente pues es escoger tus alimentos, lo que a ti te gusta, lo que a ti sabes que te hace bien, lo que te cae bien y obviamente pues sí hay un proceso de investigar sobre qué alimentos, si tú eres diabético, qué es lo que debes comer, no debes comer, si eres hipertenso, pues son dietas bajas en sal, muchas cosas que van a estar marcadas. Primero, si tienes una enfermedad o no tienes una enfermedad. Segundo, si haces ejercicio, no haces ejercicio. Tercero, pues tu edad, como lo comentábamos en el punto anterior, y también disminuye el estrés cuando haces esto, la ansiedad y la culpa, como decíamos en relación con la comida. Esto es muy frecuente, lo vemos frecuentemente y esto está muy relacionado con lo que llamamos nosotros los virus mentales o las programaciones inconscientes, que a veces, como les decía, si nosotros de niños escuchamos la frase clásica de que las penas con pan son buenas, pues tenemos un problema, tenemos una situación de pareja, una situación en la familia, en el trabajo, e inmediatamente vamos a comer. Inmediatamente vamos a comer y yo les decía que cuando nos acordamos de esa programación o cuando la saca nuestro cerebro, pues inmediatamente comemos en exceso. ¿Y esto a qué nos va a llevar? Pues a aumento de peso. Entonces es muy importante que esos virus, esas programaciones inconscientes, también las limpiemos, también las trabajemos para poder nosotros tener una alimentación sana. Aumenta la sintonía con las sensaciones de hambre a saciedad. Esto quiere decir que el tener hambre, pues es una sensación normal, pero el tener hambre, pues te hace comer, obviamente, ¿no? Pero muchas de las veces ya estamos nosotros satisfechos y queremos seguir comiendo en base a lo que les decía anteriormente. Y queremos seguir comiendo y dices tú ya no, pero está muy bueno, me voy a echar otro taquito. Y ahí le seguimos, ¿no? Y no, lo correcto es que tú te sientes ya
satisfecho en ese momento, párale. Pero ¿qué sucede, no? Vamos a una fiesta y estamos comiendo, estamos tomando alcohol y pues está la botanita, luego está la comida y estamos ingiriendo alcohol y pues le seguimos y le seguimos y le seguimos y al rato nos sentimos pero terrible, ¿no? Unas agruras, unas gastritis, podemos llegar a vomitar, no podemos dormir, tenemos reflujo. Por eso es bien importante que sepas tú hasta qué momento en tu vida tienes que comer, ¿de acuerdo? Y obviamente una buena alimentación, una buena elección de alimentos, pues va a disminuir la sintomatología gastrointestinal. Si tú tienes gastritis, si tú tienes agruras, ardor de estómago, se te regresa la comida, pues si tienes, si empiezas a elegir alimentos no irritantes, pues obviamente que esos síntomas gastrointestinales van a empezar a disminuir y va a empezar a mejorar tu estado sintomatológico desde el punto de vista gastrointestinal. Esto es bien importante. Y permite una sana y adecuada relación con la comida, mejora por supuesto tu autoestima y elimina las dietas restrictivas, que esas dietas que mucha gente hace, que porque ya está enfadado de no bajar de peso, pero y también algo bien importante, pues es que hay que trabajar las programaciones inconscientes en el caso de que alguna persona requiera o necesite bajar de peso, ¿de acuerdo? Y algo muy padre es que te permite disfrutar el proceso alimenticio. Entonces, vean si ustedes son observadores, pues se están dando cuenta que esto de la nutrición consciente o el mindfulness eating es prácticamente un todo, es todo un entramado donde se involucra, obviamente, la alimentación, por supuesto, la alimentación con los alimentos, que es la secundaria, pero también involucra la alimentación primaria. ¿Qué ves? ¿Qué haces en tu vida? Si te gusta leer, si ves películas de agresión, de matanza, si ves noticieros, todo eso está envenenando tu cerebro, todo eso también está de alguna otra manera metiéndose en tu nutrición, en tu alimentación primaria y también va a influir en el entorno general de tu vida. Por eso decimos que esto es general, esto no solamente es la comida, es prácticamente todo lo que tú haces en tu vida para poder tener una vida plena, feliz, equilibrada, donde tú la disfrutes con tu familia. ¿De acuerdo? Y bueno, con respecto a lo que yo hago, que como ustedes saben, pues yo me dedico a la cuestión oncológica, nosotros nos dedicamos a la cuestión de tratar pacientes con tumores malignos, pues hay una relación directa de la alimentación y la presencia de tumores malignos, como lo pueden ver en la diapositiva. Hay alimentos que pueden aumentar el riesgo de, por ejemplo, de tumores malignos, como en el caso del tumor maligno colorectal. Aquí es bien importante y no quiero que se sugestionen ni digan, ching, ya el doctor dijo esto y ya no lo voy a comer porque me va a dar esto. No, hay que recordar algo muy importante. Quiero aclarar antes de entrar a este tema con la presencia de las enfermedades de que muchos de los alimentos sí tienen sustancias, sí tienen o producen durante su proceso de preparación ciertas sustancias que pueden tener un efecto carcinogénico, pero está muy relacionado en la frecuencia y la cantidad de alimentación que tomamos en nuestra vida. No quiere decir que si porque lo tomamos una vez ya vamos a padecer el problema. No, no es así. Simplemente tiene mucho que ver en que para que se presente una situación oncológica se tienen que conjuntar una serie de factores que van a determinar la presentación del problema. Si alguien de ustedes ha estado en alguna otra plática de nosotros respecto al origen de los tumores malignos, yo siempre les he comentado que es una emoción de coraje mal manejada que la persona no suelta. Pero si aparte de esa emoción se agrega una pésima alimentación secundaria, donde se come, como vamos a ver ahorita, muchas cosas de manera constante y frecuente, pues entonces están todos los ingredientes para que la persona llegue a desarrollar un tumor maligno. ¿De acuerdo? Aclarado el punto, pues vamos a adentrarnos. De todos modos, va a haber una sesión de preguntas y respuestas al final de la charla para si tienen algo que preguntar, con mucho gusto. Bueno, y se ha mencionado por diferentes artículos y diferentes organizaciones médicas
que la carne roja pues tiene las carnes rojas y alimentos procesados, así conjuntamente con el alcohol, como por ejemplo las carnes procesadas como salchichas, jamón, salami, tocino, pueden tener ciertos sustancias dentro de su proceso de preparación que pueden ser carcinogénicas. Y ahí también se menciona pues las bebidas azucaradas, el alcohol, alimentos ultraprocesados, aquellos cocidos a altas temperaturas y ahorita vamos a hacer un poquito más específico. Y todos estos tipos de alimentos se han relacionado mucho con el desarrollo de tumores malignos del tracto digestivo, en particular del tumor maligno colorectal, ¿de acuerdo? Entonces, Que le puso el cuerno, ok, regresó, que dejó botada su muy hija. bien. Aquí tenemos, por ejemplo, que las carnes rojas, por la presencia del hierro hemo, que es un componente de la carne roja y los componentes N-nitrosos, las aminas heterocíclicas y los hidrocarburos aromáticos policíclicos pueden dañar el DNA de las células. ¿Y esto dónde está? En las carnes rojas. Y entonces la pregunta que seguramente ustedes se van a hacer, doctor, entonces si como una carne me puede dar un problema de colon y se me puede hacer un tumor. Les repito, esto va a depender de muchos otros factores. El factor emocional, por supuesto, la frecuencia con que comes las carnes. Obviamente no es lo mismo comer carne roja todos los días que comer carne roja 2, 3 veces a la semana y combinarlo con frutas y verduras. Por supuesto que no es lo mismo. Entonces, pero si a eso le agregas que traes una emoción de coraje ahí atorada que no has manejado, por supuesto que estás fomentando un caldo de cultivo. ¿Para qué? Pues para desarrollar un problema oncológico. Pero esto, si a esto le agregas que tomas alcohol, que fumas, que no haces ejercicio, que eres obeso, que no manejas el estrés, etcétera, etcétera, pues obviamente ese caldo de cultivo se va formando de una manera, ahora sí, por decirlo, valga la redundancia, más en forma y por supuesto que puede llegar a desarrollarse un tumor. ¿De acuerdo? Decíamos que los alimentos procesados y ultraprocesados, como por ejemplo pueden ser las salchichas, el chorizo, el salami, el jamón, que son alimentos que, déjenme decirles, inclusive yo los como, que muchas de las veces te echas tus huevitos con jamón, te echas tus huevitos con salchicha, con chorizo, y estos productos ultraprocesados pues son altos en azúcares, grasas y sodio, y aparte se les añaden conservantes como colorantes y potenciadores del sabor. Obviamente, repito, no se vayan a programar ni se vayan a asustar y decir, oye, ya dijo el doctor, esto ya no lo voy a volver a comer en mi vida. No, todos estos son factores, o sea, son factores que conjuntamente se van juntando y van a propiciar precisamente el desarrollo de estos tumores. Entonces nosotros, por ejemplo, por eso recomendamos mucho, tanto en pacientes enfermos como en pacientes sanos que no quieren llegar a tener una enfermedad, pues los nutracéuticos, por ejemplo, en este caso de HC Wellness, donde sabemos que muchas de las veces va a ser muy, muy, muy complicado abstenerte de cierto tipo de alimentación, pues entonces si los comes también contrarrestar todos esos efectos que potencialmente pueden favorecer el desarrollo de un problema oncológico, ¿de acuerdo? ¿Cómo? Pues suplementándote con ciertos nutracéuticos. Decíamos en la mañana, quien estuvo en la charla en la mañana, que uno de los nutracéuticos espectaculares de HC Wellness es el Complex Mocha y el Complex Green, porque van a producir un ambiente alcalino. Y entonces, si nosotros comemos este tipo de alimentos procesados y ultraprocesados, como carnes o salchichas, chorizos, salami, etcétera, pero tenemos un ambiente alcalino donde nuestras células viven, pues la posibilidad de que estos tumores se desarrollen, que estas lesiones se desarrollen, pues obviamente es mucho menor. Y eso es buenísimo. Y si a eso le agregas que emocionalmente estás manejando tus emociones de manera correcta, no estás guardando rencores o ya perdonaste a la gente que tenías que perdonar en tu vida, pues obviamente que la posibilidad de desarrollar un tumor aún comiendo este tipo de alimentos, pues obviamente va a ser mucho menor. ¿De acuerdo? Los alimentos fritos, los alimentos a altas temperaturas producen una sustancia que se llama acrilamida,
que esta sustancia es carcinogénica y con el consumo frecuente, como aquí lo dice, pues sí pueden producir sobrepeso y problemas coronarios, no solamente cuestiones relacionadas a tumores malignos, sino los alimentos fritos, como contienen mucha grasa, una gran cantidad de grasa, ahí está el pollo frito, las papas, etcétera, etcétera, pues obviamente que el paciente sube de peso. Y si el paciente sube de peso y aparte es diabético, se hace hipertenso, pues esos son los dos factores de riesgo más importantes para un infarto agudo del miocardio, un problema coronario. Entonces vean ustedes cómo si aquí todo conlleva precisamente a un todo. O nosotros tendremos que facilitarle las cosas a nuestro cuerpo, pues para que esté sano. ¿Cómo? Pues haciendo todo lo necesario para dándole cosas buenas para evitar la enfermedad. Hacer ejercicio, tener pensamientos negativos, dormir 8 horas, comer alimentos vivos más que alimentos muertos, o sea, me refiero a, por ejemplo, frutas, verduras, bajarle un poquito a los alimentos fritos. Entonces, vean ustedes cómo es un todo que tenemos que ir regulando en nuestra vida. No es determinante ni es, ¿sabes qué? Comiste esto y por eso te va a dar esto. Obviamente, repito, ¿por qué la gente sube de peso? Pues porque come esto, porque come alimentos ultraprocesados, come alimentos fritos, come mucha carne, no come frutas, no come verduras, pero tampoco hace ejercicio. ¿Sí me explicó? Pero aparte fuma y aparte toma alcohol y aparte muchas otras cosas. Entonces vean cómo todo, esto es todo un todo, no es algo solitario, algo donde tenga una implicación solamente por hacerlo, ¿de acuerdo? Y el alcohol, por supuesto que el alcohol, pues es algo muy socorrido en la vida del ser humano, ahora ya tanto en mujeres como tanto en hombres como en mujeres. Y bueno, tampoco quiere decir que nunca me voy a tomar una copita, ni mucho menos, pero sí es importante que sepamos lo que puede pasar si nosotros nos hacemos, constantemente ingerimos este tipo de bebidas. El etanol es una sustancia presente en el alcohol y esta sustancia daña el DNA de las células, el óxido desoxirribonucleico, que es el que está en el núcleo, en los cromosomas de nuestra célula. Y esto produce lo que se llaman mutaciones genéticas. Y esas mutaciones genéticas es un cambio en las proteínas o las proteínas que mutan los genes diferentes y dan órdenes diferentes para producir proteínas diferentes. Y esto es por el daño del DNA de nuestras células. Y esa mutación genética podemos considerar que es el primer paso para el desarrollo de un tumor maligno. ¿De acuerdo? Además, el alcohol, cuando lo ingerimos, produce una cosa que se llama acetaldehído, que se produce precisamente por el metabolismo del alcohol. Y este acetaldehído también daña las células de nuestro cuerpo, el núcleo de nuestro cuerpo, el DNA, y por supuesto que también puede favorecer el desarrollo de tumores. Y bueno, el alcohol en grandes cantidades puede producir un exceso de estrógenos en el caso de las mujeres, y recuerden que los tumores malignos de la mama en las mujeres son hormonodependientes. ¿De qué? Estrógeno. Entonces vean ustedes la relación directa que existe y también pues, puede haber problemas de ovario y problemas del útero. Entonces vean cómo también es un todo, ¿no? Desafortunadamente, cuando una persona fallece por un infarto, por un tumor maligno, por una cuestión de una enfermedad crónico-degenerativa, pues es que se han conjuntado todos estos factores, como les digo, la dieta y todo lo demás que hemos estado comentando aquí. Entonces, sí es importante que a nuestras células, a nuestro cuerpo, pues le facilitemos una vida mucho más sana, mucho más sencilla, mucho más agradable, mucho más llevadera. Pues podemos tomarnos una copita de alcohol,
pero no estar tomando cada tercer día o cada 8 días y llegando hasta la embriaguez, hasta las chanclas, hasta las manitas, como muchas veces sucede, ¿no? Entonces, pero el tomarte una copa al día, pues no va a pasar absolutamente nada, ¿no? Pero sí tienes que ser medido en la alimentación y en la toma de este tipo de sustancias. El consumo del alcohol se menciona que aumenta el riesgo en al menos 7 tumores malignos en el ser humano. Número uno, tumor maligno de cabeza y cuello, incluyendo la boca y garganta. Y esto es más altamente frecuente cuando la persona puede tomar alcohol fuma, conjuntamente toma alcohol y conjuntamente fuma. Hay muchos tumores de cabeza y cuello relacionados en boca y garganta. Por ejemplo, en países de Europa como Francia, tienen mucho este problema de cavidad oral, de tumores malignos de la cavidad oral, del maxilar. ¿Por qué? Porque ellos fuman mucho, fuman puro y toman mucho vino. Entonces ellos tienen un problema grave respecto a este tipo de tumores por precisamente sus costumbres de que ellos, pues, en las fiestas toman mucho vino, como les decía, y algunas personas fuman y otras fuman puro, entonces ese problema pues se ve mucho por allá. Obviamente el tumor maligno de la mama, por supuesto, el colorectal del que estábamos hablando, el de esófago, el de hígado, el de estómago y el de páncreas. Si se fijan, muchos de estos tumores pues son de tracto digestivo, salvo mama y cabeza y cuello, y o están directamente relacionados pues, con la ingesta precisamente de alcohol. Y si agregamos el tabaco, obviamente aumenta mucho más el riesgo. Hay aditivos y colorantes potenciadores del sabor en las comidas que le ponen a las comidas, pues para que sepan bien, para que a la gente le guste y casi casi se haga adicta y no deje de comer. Y aquí hay unos nombres un poquito raros, pero aquí se los quise poner. Lo más comúnmente usados, por ejemplo, es L249, nitrito potásico, nitrato sódico, bifenilo y muchos otros nombres ya un poquito más complicados. Esto no tiene mayor importancia a los nombres, pero sí saber que hay alimentos que tienen esos aditivos y esos colorantes. Y ahí es donde en la nutrición consciente tú tienes que revisar precisamente esta información. Tú tienes que saber y elegir qué alimento vas a elegir para ingerir, donde tú tengas la certeza de que vas a estar bien y que no va a producir o que no te va a favorecer alguna situación de salud. Por ejemplo, uno muy, muy, muy conocido, más que los anteriores, que son de un nombre ya mucho, muy raro, pues está el famoso glutamato monosódico. Yo creo que ese sí lo han escuchado en varias, este es muy famoso porque se añade a alimentos procesados, sobre todo para el sabor, especialmente en sopas, salsas, embutidos, y es muy famoso el glutamato monosódico y aparte causa adicción. Entonces, por ejemplo, si tú lo tomas, pues causa adicción en tu cerebro y quieres seguirlo tomando porque te da una sensación de plenitud, de gusto, y estos están diseñados precisamente para eso, para darle sabor a la persona, a la comida, perdón, darle sabor a la comida para que la persona pues no lo deje de comer. Exactamente, ese es el juego de la industria alimentaria donde producen esa adicción, pues para que la gente lo tome. ¿Y quién no se ha tomado en un momento de urgencia, de rapidez, una sopa maruchan? Pues yo creo que todos, ¿no? Nos hemos echado una sopa maruchan y vean el sabor. Entonces, esto tiene glutamato monosódico, que es mucho, muy conocido, y esto si se puede evitar, mejor, mucho mejor, ¿de acuerdo? Y bueno, también los alimentos ahumados y carbonizados tienen, como decíamos, una sustancia que se forma cuando la cocción es a altas temperaturas, que se llama acrilamida, que es una sustancia química que se forma en los alimentos cuando se cocinan a altas temperaturas, ya sea mediante cocción, vapor o aceite. Cuanto más quemado esté el alimento, más acrilamida tiene y por lo tanto más probabilidades de producir problemas.
Les repito, no quiere decir que si se comen un pan tostado, una tortilla tostada, ya les va a dar un problema. No, esto va a depender de muchos otros factores. La cantidad, la frecuencia, las emociones, lo que ya hemos repetido varias veces en esta charla. Entonces tampoco se me sugestionen ni digan, no, ya no lo vuelvo a comer, no quiero saber nada. Simplemente es como tenerlo en cuenta, ¿no? Y obviamente, pues sí, también hacer cosas así como comemos hamburguesas, papas y nos vamos por ahí un domingo a comer con una cerveza y todo, que está bien, pues también tomar alimentos que nos nutran, alimentos que nos protejan. Y ahorita vamos a ver precisamente unos jugos, unos batidos que son muy útiles o que pueden ser muy útiles para que puedan ustedes tener una nutrición adecuada. Obviamente los azúcares refinados, por supuesto, que genera estrés al páncreas porque estimula la producción de insulina. Todos los azúcares crea adicción a este mismo azúcar refinado y produce lo que se llama pues la diabetes, la depresión, las enfermedades cardíacas y por supuesto los tumores malignos. Hay que recordar que un tumor maligno necesita azúcar refinada para poder desarrollarse y crecer. Si no, no se desarrolla, necesita glucosa. Entonces, los tumores toman la glucosa de manera exagerada, por eso los pacientes oncológicos, ustedes los ven delgaditos, delgaditos, porque toda la glucosa se le va al tumor y los tumores empiezan a crecer y requieren para poder vivir y para poder multiplicarse, pues esta glucosa, y no solo eso, sino para poder dar metástasis, que son diseminaciones a distancia. Repito, por eso los pacientes con los problemas oncológicos están delgaditos, flaquitos, 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 por ese metabolismo tan acelerado del tumor, por la necesidad de glucosa para alimentarse, crecer y desarrollarse y multiplicarse. ¿De acuerdo? Muy bien. Y bueno, aquí les presento un artículo en esta revista del Cancer Discovery, donde ahí viene la referencia donde hablan precisamente del iron hemp, que es un componente de la carne, meat, y el riesgo de tumor maligno colorectal. Esto es algo ya totalmente demostrado. Esto ya se sabe, hay carcinogénicos grupo uno, grupo 2 de los alimentos que están incluidos inclusive en la Organización Mundial de la Salud como alimentos carcinogénicos grupo uno y grupo 2 donde dentro de ellos está la carne, están los alimentos procesados, está todo lo que ya vimos y esto ya es una realidad. Entonces, depende de nosotros. Anteriormente esto probablemente no salía a la luz, la gente no lo sabía, pero ahorita ya prácticamente todos lo sabemos y la decisión está en ti. La decisión de comer sano, de nutrirte conscientemente, está en ti. Ya es una decisión propia, ya nadie te lo impide. Ya tú puedes ir al súper, revisar las etiquetas, revisar qué medicamento es genéticamente modificado, qué medicamento trae esto, trae lo otro, trae aquello, de acuerdo a lo que hemos visto, y ya la decisión es tuya. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, los alimentos cotidianos que pueden poner en riesgo nuestra salud, ¿cuáles son? Pues obviamente la sal, pero les voy a decir una cosa. A ver, ¿algún valiente aquí que coma sin sal? Pues nadie. Si le quitas la sal a los alimentos, pues ¿a qué te sabe? Pues a nada. Entonces, aquí no es el hecho también de decir ya no vuelvo a comer nada de sal. No, hay que poner poquita sal, no hay que exagerar. Pues obviamente no. Miren, uno de los puntos más importantes de esto es la exageración que le damos a las cosas. O sea, hay veces que dices, bueno, está bien, me voy a echar un vistecito, pero todos los días es lo mismo. Todos los días comes carne, ¿no? Te echas el bistec y luego no solo eso, te lo echas en la mañana, mediodía y en la noche. Entonces hay que ser, hay que medir, hay que ser prudentes, hay que decir, ok, hoy me toca carne, pero mañana me toca verduras. Y así, y hay que írsela campechaneando de tal manera que puedas tener una alimentación sana, correcta, ¿de acuerdo? La mayoría de los alimentos que existen en el mercado ya tienen sal. La sal en nuestro organismo se puede transformar en nitrosamina,
una sustancia potencialmente cancerígena. Y es muy conveniente evitar la sal, además que está relacionado con la hipertensión y la retención de líquidos. A los hipertensos se les restringen las comidas con sal. Pero repito, no quiere decir que no comas la sal, pero sí hay que tomarla en moderación. Calentar la comida en plástico, el famoso calentar la comida en los hornos de microondas. En las oficinas es bastante común calentar la comida en el microondas dentro de un envase de plástico. Esta rutina aumenta el riesgo por la sustancia de ftalato, un producto químico que tienen los envases de plástico y que aumenta su concentración cuando se calienta en el horno de microondas. Entonces, si también podemos evitar esto, pues adelante, ¿no? La famosísima comida rápida, que esa la comemos y rápido porque así es, andamos deprisa. La comida rápida, pues es procesada y ultraprocesada, salchichas, tocino, jamón, pues, son comidas ultraprocesadas en su mayoría. Y obviamente, pues sí es recomendable. Sí, no comerla puede ser que la puedas comer una vez a la semana, una vez cada 15 días, pero no todos los días, ¿de acuerdo? Y siempre hacer una combinación con ensaladas. Freír, cocer o hervir la comida, todos estos procesos que se hacen en los alimentos antes de ingerirlos, aumenta la potencialidad de producir sustancias cancerígenas. Por esto es conveniente pues aumentar la ingesta de alimentos como son alimentos crudos, alimentos vivos, sopas, ensaladas o postres, esto sustituyendo precisamente a lo que es la cocina tradicional, ¿de acuerdo? Y aquí una frase donde dice la presentación de una enfermedad con relación al tipo de dieta que tengamos está en razón, como les decía, de la cantidad de alimentos que comemos, precursores de alguna enfermedad, y la frecuencia con que los ingerimos, por lo que se hace necesaria una alimentación balanceada, así como personalizada, tomando en cuenta que todos somos diferentes. Nadie somos iguales y a todos algo que a alguien le puede caer muy bien, a otra persona le puede caer muy bien. Recomendaciones generales, pues obviamente adecuar tu dieta a tus necesidades, hacer ejercicio de acuerdo a tu edad, tener pensamientos de abundancia y prosperidad, hacer lo que amas en tu vida, ojo, hacer lo que amas en tu vida. Y dos, retirarte de lo que no amas o que de lo que estás harto, tener un propósito de vida, tener y convivir con amigos. ¿De acuerdo? Y bueno, aquí les presento unos batidos así rápidamente. En general, un batido es una bebida espesa, algunas veces cremosa, depende de los ingredientes, que se hace a base de una mezcla de frutas y o verduras con agua, leche o yogur. A diferencia de un licuado que es más líquido, los batidos suelen ser un poco más sólidos. Por ejemplo, aquí tenemos un batido para limpiar y depurar todos los órganos del cuerpo. Y vean ustedes los componentes: media taza de papaya picada, una zanahoria pequeña, jugo de toronja, un jugo de naranja, jugo de naranja, media pulgada de raíz de jengibre rallado, una taza de agua de coco. ¿Qué beneficios tiene este batido? Promueve la salud digestiva, obviamente, pues no te inflamas, puedes ir al baño, no tienes agruras, no tienes gastritis, protege contra enfermedades cardiovasculares, infartos, trombosis, etcétera, etcétera, aporta fibra, vas al baño, obviamente fortalece el sistema inmunológico y mejora tu vista. Hay un batido verde, por ejemplo, media manzana pelada y picada, medio pepino pelado y picado, media taza de hojas de menta, una taza de agua de coco. ¿Qué beneficios tiene este batido? Relaja el cuerpo y la mente, te tranquiliza, te mantiene en un peso saludable, previene el envejecimiento celular, mejora la memoria y provee hidratación. Tenemos un batido energetizante, si te sientes así como que cansadón, puedes preparar este batido que es media remolacha o betabel cocida partida en cuadritos, una taza de leche de almendras, una cucharada de mantequilla de almendras, una cucharada de cacao en polvo o cacao en polvo sin azúcar, media cucharadita de canela en polvo. Y los beneficios, pues previene la anemia, es antidepresivo, ayuda a la circulación, aumenta los niveles de energía y ayuda a mantener los niveles de dopamina, que es la hormona de la felicidad. Un batido estimulante de la salud. Este tiene media taza de uvas verdes, medio aguacate maduro, un cuarto de taza de hojas de albahaca, un jugo de limón, una taza de agua de coco. Beneficios: cuida tu corazón, ayuda a prevenir enfermedades, es una fuente de energía,
contiene fibra y tiene propiedades relajantes o calmantes. Batido diurético, ¿para qué es esto? Para poder ir al baño, poder echar a andar el riñón. Medio banano o plátano, media taza de piña, un tallo de apio picado, un cuarto de taza de lechuga, una taza de agua. Y los beneficios: reduce la retención de líquidos, limpia tu cuerpo, tiene propiedades antioxidantes, mineraliza del organismo, promueve una sana digestión, ¿de acuerdo? Y este es el batido diurético. Muchas de las veces si estamos intoxicados con metales pesados, a veces ni siquiera lo sabemos, y los metales pesados son tóxicos, son uno de los motivos principales que causan las enfermedades. ¿Y qué metales pesados podemos adquirir? El mercurio, aluminio, cobre, plomo, cadmio y níquel. Y aquí también hay un batido para ello, que es 2 plátanos, 2 tazas de arándanos silvestres, una taza de cilantro, una cucharadita de jugo o zumo de hierba de cebada en polvo, una cucharadita de espirulina, una cucharada de agua dulce del Atlántico, una naranja y una taza de agua. Y todo molido, todos se muelen y listos para ingerir. Muy bien. Aquí ya por último, para terminar, ya casi vamos a cumplir la hora, existen en el mundo unas zonas que se llaman zonas azules. Estas zonas azules son básicamente 5 zonas donde las gentes viven más de 100 años. Y la pregunta es, ¿qué hacen ellos para vivir más de 100 años? Por ejemplo, esas zonas azules se encuentran en Japón, Okinawa, en Grecia, Icaria, en Italia, en Cerdeña, Loma Linda, California, y la península de Nicoya, en Costa Rica. Estas regiones se caracterizan por tener unas altas concentraciones de personas centenarias. Centenarias quiere decir que llegan a los 100 años, quienes comparten estilos de vida y hábitos que fomentan la longevidad excepcional, como dietas, chequen esto, a base de plantas, actividad física regular, un fuerte sentido de comunidad y un propósito en su vida. ¿De acuerdo? Y existen 9 hábitos que hacen que esto se produzca, esta longevidad, y son los hábitos de las zonas azules. Número 1 es un movimiento natural, o sea, la gente tiene que moverse. Y no estamos hablando de ir al gimnasio 2 horas, no estamos hablando de meterse 2 horas al gym o de correr 10 kilómetros, no. Estamos hablando simple y llanamente de hacer actividades físicas a lo largo del día, como parte de su día, como que es como caminar, sacando a los perros, hacer jardinería, realizar tareas domésticas, mantenerse en actividad física. Y repito, no quiere decir que te metas 2 horas al gimnasio y estés en el gimnasio como loco, no. Número 2, un propósito de vida, lo que llaman en Japón el ikigai, o razón de ser. Tener un propósito en la vida, un sentido de significado, aumenta la longevidad y el bienestar. Tienes que tener algo por hacer. La gente pierde el interés de vivir porque ya no tiene nada que hacer, porque dice, ya todo lo que hice en mi vida ya lo hice y ya nada más estoy esperando la muerte. No, hay que siempre tener un proyecto de vida, hay que hacer algo. Entonces, esto te va a dar razón de vivir. Número 3, gestión del estrés. Se toma tiempo para meditar, para relajarse, para reducir el estrés, a menudo, como les decía, con las meditaciones, con pequeñas siestas, donde se dan un tiempo para estar tranquilos, sin ningún problema. Regla número 4, la regla del 80%. Ojo, comen solamente hasta satisfacerse en un 80%. Chequen, no se llenan como aquí. Y después de que nos llenamos, seguimos comiendo porque está muy bueno, lo que ayuda a mantener un peso saludable y evitar comer en exceso. Cuando ellos se sienten a un 80%, ellos ya más o menos lo saben, de satisfacción, le paran en la comida y no se atascan como muchas de las veces lo hacemos aquí en México o en otros países, ¿de acuerdo? Solamente el 80%. Número 5, dieta a base de plantas. Consumen una dieta rica en frutas, en verduras, en legumbres, en granos integrales, así como un consumo, ojo, moderado de carne. No estamos hablando que no la tomen, que no la coman. Estamos hablando lo que decíamos, moderado, moderado bajo de carne, no todos los días. Si acaso comerán carne 1 o 2 veces a la semana. De acuerdo, número 6, consumo también moderado de alcohol. Algunas zonas azules incluyen el consumo moderado de alcohol, como 1 o 2 copas de vino al día, no más, a menudo acompañadas con la comida.
checan cómo tampoco es prohibitivo, ven cómo cuando esto es con moderación se puede llevar y tener excelentes resultados en la vida. Número 7, sentido de pertenencia. Participan en un sentido de comunidad a través de grupos sociales, tienen reuniones con amigos, platican, comen, reuniones sociales religiosas, espirituales. Esta es alimentación primaria que proporcionan apoyo entre ellos y conexión y se apoyan conjuntamente entre todos. Conexión social, mantienen fuertes lazos sociales, haciendo tiempo para amigos y familiares todos los días, crean eventos, reuniones, donde todos están conjuntamente en armonía, ¿de acuerdo? Y número 9, prioridad. Priorizan a sus seres queridos, a menudo formando familias conjuntas y brindando apoyo entre los miembros mayores de la familia, ¿de acuerdo? Esas son las 7 claves de las zonas azules para vivir más de 100 años. ¿A quién le gustaría vivir más de 100 años y vivir bien? Yo creo que a todos, ¿no? Adelante. Si tienen alguna pregunta, Todo, doctor. adelante. Claro que sí. ¿Alguna pregunta? Bueno, con esto terminamos. Si tienen preguntas, adelante, con gusto. Estamos aquí para contestarlas, ¿eh? Doctor, ¿Quieren una hablar? consultita, ¿lo va a subir en la conferencia de YouTube? Cientos kilos, no, ya se tenía que hacer esa pesquera. Ahorita les voy a poner en el chat. Les voy a poner en el chat, por ahí tengo un canal de YouTube y tengo una página. Yo les pediría de favor, si son tan amables, ahí están los videos, y si son tan amables de ¿cómo se llama? Pues de darle like. Aquí les voy a poner en el chat la página. Ahí están todos los videos que hemos hecho. Y si quieren ahí ver la cuestión de los jugos y todo eso, de los batidos, pues ahí lo pueden sacar. Ahorita se las voy a poner en el chat y si se agregan a mi canal de YouTube, tengo el canal y tengo la página para que puedan ahí checar toda la información, ¿de acuerdo? A ver, ahí se los puse. Ahí se los puse ya. Les pongo también, les voy a poner también aquí mis datos, mi teléfono, para cualquier duda que tengan, si tienen alguna duda, algún comentario, con mucho gusto, ahí los podemos apoyar. En cuanto a dudas, Es muy grande, demasiado grande para nosotros. ¿sí? Y si tienen dudas, con mucho gusto, para Irnos a vivir para juntos. cualquier duda que tengan. No ¿De acuerdo? podemos con la ligera. Ahí está el Facebook. Pues apoyo que no sé si. Y también les dejo mi Instagram. Sí, es reina. Aunque no está 100% convencida, parece que eso. Muy bien. Listo. No sé si tengan alguna otra pregunta y bueno, pues si no, adelante. Sí, doctor, muy buenas tardes, Arturo. Buenas tardes. Sí, Arturo. Eh, Mire, doctor, yo ahorita estoy recomendando productos al hijo de un amigo de mi papá Muy que bien. él tiene cáncer. Sí, Entonces, este chico ya tuvo un tumor, le tuvieron que quitar un riñón. sí. Eh, Está formando ahorita, pues como tipo metástasis, pero Sí, ya se lo han controlado con todo esto de las quimioterapias. sí. Y le estoy recomendando los nutracéuticos y me preguntan que si solamente con un riñón, está bueno el riñón, su riñón que le quedó, está Ujú. bueno, que si puede tomar todos los nutracéuticos. Sí, por supuesto. Teniendo un riñón, Arturo, es como si tuviera ambos. Un riñón puede hacer la función de los dos, sin problema. Ok, Sin ahí fue problema. como que entendido nada más de la cantidad de agua que él deba de tomar. No importa, un riñón en buen estado, un solo riñón en buen estado puede hacer la función de ambos. No importa la cantidad de agua que tome. Obvio, pues hay que cuidarlo, pero un solo riñón puede funcionar sin ningún problema. Una persona puede vivir con un solo riñón sin problema. Lo que él tiene, y yo te recomiendo, Arturo, lo que tiene que trabajar es la emoción. Normalmente los problemas renales son por un coraje de la persona y que se refleja en un problema a nivel renal. Entonces hay que soltar la emoción. Recuerden, el 85% de las enfermedades son emocionales
y hay que manejar la emoción. La emoción es lo que todos los días vivimos. Todos vivimos, todos vivimos emociones buenas y malas y hay que saberla manejar, ¿de acuerdo? Entonces sí te recomiendo que cheques con eso para con él maneje la emoción. Ahí están mis datos por si les interesa y con mucho gusto nosotros les podemos ayudar. ¿De acuerdo? Buena, buena tarde, doctor, desde Buenas tardes. Hidalgo. Sí. A mí me da mucha ansiedad por comer mucha sal y es diario, así, sal, cada rato. ¿Comer mucho qué? Mucha sal, cada Mucha rato sal. ando comiendo sal y eso como que, ay, yo me siento como tranquila, pero no, ¿cómo se llama? Por más que evito, no, ahí sigo. Ahí hay una programación inconsciente desde niña, hay que trabajarla, porque al final de cuentas, muchas de las veces no es algo que digas, es una enfermedad que tengo por la adicción a la sal, no, es una programación que viene desde niña, no sé cómo haya sido la relación en casa, pero hay que trabajar esa programación. Es como decir, tengo que comer sal por algo, ¿no? No sé, probablemente, no lo sé, no sé si sea el caso, es una hipótesis, es algo que estoy yo presuponiendo, no conozco el caso. Probablemente haya Ah, estado relacionado con una cuestión de que, es que me molesté con mi marido y hice la comida salada y ahí está la emoción, ¿no? No lo sé, pero hay que trabajarlo. Probablemente es una programación del inconsciente. Y porque al final de cuentas, pues, una comida que no tiene sal, pues le ponemos determinada cantidad de sal, pero hasta ahí. No es estarle poniendo más ni nada, ¿no? Entonces, sí hay que ver qué emoción está manejando ahí, qué emoción puede estar relacionada y trabajarla. ¿De acuerdo? gracias. Nada. Buenos días, señorita. Buenos días. Probablemente no se acuerde de mí, pero vine hace tiempo a realizarme una prueba de ADN a nombre de Antonio Montoya e Iker Arenas. Buenos días. ¿Alguna otra pregunta que tengan? La conoce de todos, pero díganme, ¿qué necesita? ¿Alguna otra pregunta que tengan ¿Es por ahí? posible que haya habido algún error en los resultados? ¿Verdad? Si no hay alguna otra pregunta, pues yo creo que ahí le dejamos y pues recordándoles que el próximo viernes vamos a estar ahí con Quique Morales, nuevamente con ustedes, de las personas que están en HC Wellness. Y a ver, aquí hay una pregunta de la diástasis abdominal. A ver, ¿qué es una diástasis de rectos? A ver, una diástasis abdominal es que en el abdomen hay un músculo que se llama recto anterior del abdomen, que es el que forma los cuadritos de lavadero cuando la gente hace muchos ejercicios, ¿de acuerdo? Ahí la diástasis es que ese músculo se separa, son dos haces que van corriendo desde el esternón hasta el hueso ilíaco. Y cuando hay una diástasis de rectos, ese músculo se abre y se forma prácticamente una hernia, sale el contenido intestinal. Entonces, esa separación de los músculos es un evento quirúrgico, se tiene que operar para reconstruir ese músculo. Les repito, el músculo es el de los cuadritos, el que forma el abdomen, ¿de acuerdo? Entonces, con respecto a esa pregunta, eso es lo que hay que hacer, Grace. Hay que operar para reparar la diástasis y poner los músculos en su lugar y que no se forme o que no se salga el contenido intestinal, porque estos pacientes pues se ven como si tuvieran pancita, se les sale todo el contenido, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Alguna otra duda? A ver, aquí tenemos 8 nuevos. ¿Alguna otra duda que tengan? Una niña de 3 años con autismo, por aquí viene, dice Sari. Eh, ¿qué es una niña de 3 años con autismo? Acuérdense, el autismo es algo que no se dice en la familia. Es una situación familiar que vive la familia, pero que no lo expresa. Por ejemplo, no sé si sea el caso, no estoy particularizando, no lo conozco, no lo sé. Yo les pongo un ejemplo. Por ejemplo, en la familia, papá tiene otra familia, todos lo saben, pero nadie dice nada. Y entonces sale un niño o nace un bebé, un niño con autismo. Es lo que no se dice en la familia.
Y eso hay que trabajar también esa emoción, hay que manejarla, hay que expresarla para para poder sacarla. ¿Qué emoción causa artritis reumatoide? La artritis reumatoide se da en las articulaciones, en mover los brazos, en mover las manos, las rodillas, las piernas. Entonces, la artritis reumatoide es un ataque de nuestro mismo sistema inmunológico a nuestras células normales. Y eso es una confusión del sistema inmunológico. Entonces, la emoción de la artritis reumatoide puede ser una confusión de la persona y otra, pasos o situaciones que no lleva a cabo. Por ejemplo, si es en las rodillas, ¿para qué nos sirven las rodillas? Pues para caminar. Entonces, si la artritis reumatoide es en rodilla, por decir, pues es qué paso no da. Si es ¿cómo se llama? Las articulaciones de la mano, de los dedos, pues se refiere a una situación de confusión. ¿A qué me refiero? Algo que quiere hacer la persona y no lo hace. Lo hago, no lo hago, lo hago, no lo hago. Es una confusión. Esa es la traducción emocional de ¿cómo se llama? De una artritis, ¿de acuerdo? Entonces, también aquí hay, ¿qué otra pregunta? A ver, estoy en el trabajo, ¿qué emoción causa artrosis? Ok, ¿qué es un suplemento liposomal? Ok. Un suplemento liposomal quiere decir que es un producto dietético, obviamente, donde se aprovechan o se hace en base a las membranas celulares y se encapsulan los micronutrientes en una especie de membrana, ¿sí? En una especie de membrana y esta se funciona como la célula para que los ingredientes entren fácilmente a la célula. Entonces, ese es el concepto de un suplemento liposomal, la facilidad que tiene para entrar a la célula por medio de la membrana. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario? Estoy leyendo las preguntas que están poniendo en el chat. Dice, la pregunta que he tomado los días se me corrigió, ya casi estoy. Estos medicamentos para retirarlo de las... Un año, Sammy, gracias por la información. ¿Cuál entonces se recomienda para la artritis reumatoide? Aquí dice Gladys Martínez. Ok, Gladys, ¿qué nutracéuticos recomendamos para la artritis reumatoide? Yo les recomiendo el HC-Fit, que tiene efecto antiinflamatorio. El HC-Fit, una cápsula después del desayuno. Y también les recomiendo el Support, les recomiendo el NAT y les recomiendo el Complex Mocha o Complex Green. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna otra duda que tengan? Por aquí ya más o menos creo que vi las preguntas que estaban haciendo. Si tienen nada, Gladys, alguna otra pregunta, con mucho gusto. Y si no, bueno, pues por ahí ya les encargo ahí que si por favor se unen a mi canal o le dan me gusta a mi página y nos veríamos el día viernes con Quique Morales. Por ahí ya se les mandará el Zoom. Y si no tienen alguna pregunta más, pues aquí terminamos y ahí en mi canal de YouTube y en mi página pueden ver todos los videos. Hay varios videos que hablamos de varias cosas, inclusive de testimonios, y ahí pueden orientarse mucho y pueden sacar preguntas y cuando nos veamos, pues podemos aclarar las dudas. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta más? Sientes mal solo manejando cosas que tú no bien. En un microchip, las dos provincias para combatir Pues si no hay otra pregunta, muchísimas gracias y estamos en contacto y nos vemos el próximo viernes sin falta. Gracias y saludos a todos. Hasta luego. A usted, gracias, doctor, muy amable. Gracias, hasta luego. Saludos.